Abogadas al Rescate seguimos con todas esas dudas que nos hacéis llegar y que tienen que ver con el estado de alarma, y hoy queremos hablar de una que se está repitiendo mucho estos días y que tiene que ver con el pago de la pensión de alimentos con el estado de alarma. Estamos hablando de familias que tienen una sentencia de separación judicial, de divorcio, unas medidas paterno-filiales, ya sea por un procedimiento amistoso o contencioso, pero el denominador común es que existe una obligación de pago de una pensión de alimentos, y la pregunta nos la hace el obligado al pago y dice: ¿tengo que seguir pagando la pensión de alimentos en esta situación del estado de alarma a pesar de tener dificultades económicas generadas por esta situación? Bueno, vamos a empezar por la regla general, y la regla general es que si hay una pensión de alimentos establecida en una sentencia o en un convenio regulador aprobado por sentencia, el estado de alarma no suspende el cumplimiento de estas obligaciones, y por lo tanto la regla general es que sí tenemos que dar cumplimiento a esta sentencia y por lo tanto hay que pagar esta pensión de alimentos. Es cierto que muchísimas familias están teniendo dificultades económicas como consecuencia del estado de alarma. Es importante repasar todas las medidas económicas, todas las ayudas que se están aprobando para ver si encaja nuestra situación en alguna de ellas, y de ser así, Susana, tramitar esas ayudas lo antes posible para por lo menos resolver de alguna manera esa situación económica, aunque no sea del todo, pues disponer de esas ayudas o prestaciones. E intentar seguir cumpliendo esa pensión de alimentos que, como tú decías, inicialmente no se suspende. Ahora bien, vamos a imaginarnos ese caso de ese obligado al pago que, a pesar de las ayudas, a pesar de todas las circunstancias, tiene un grave problema económico que le impide o le dificulta gravemente continuar con el pago de alimentos. ¿Qué argumentos podríamos encontrar para justificar pues una modificación, una suspensión? Pues en principio lo podríamos encontrar en nuestro Código Civil, que especifica en general para los alimentos que cesa esa obligación de pago cuando el obligado no puede cubrir sus propias necesidades con sus ingresos. Ahora bien, es importante tener en cuenta que esto no se aplica automáticamente. Sería necesario que se declarara en un procedimiento judicial. E incluso, Elena, en el caso de alimentos para los hijos menores nos encontramos con la situación de que los jueces consideran siempre que incluso en los casos más graves de problemas económicos, el padre o la madre tiene que pagar un mínimo vital como pensión de alimentos. Claro, porque los niños siguen teniendo que comer y siguen teniendo las mismas necesidades en el estado de alarma o no, y muchas veces también la familia o la persona que tiene la custodia del niño también tiene dificultades económicas, no solo el que tiene que pagar, ¿no? Con lo cual es una solución complicada, así que vamos a intentar ver cómo lo resolvemos, o qué soluciones, entre comillas, que tampoco es fácil hablar de soluciones, más bien es qué actuaciones podemos llevar a cabo ya durante el estado de alarma y después, una vez finalice este estado de alarma. Vamos a empezar por lo que podemos hacer durante el estado de alarma. Lo primero, siempre decimos lo mismo, somos muy pesadas con esto, pero es que es vital intentar llegar a un acuerdo. Los progenitores del niño, o sea, el obligado al pago de los alimentos y el que los recibe para el hijo, tienen que intentar ponerse de acuerdo, ¿vale? Y hay que intentar, si llegamos a este acuerdo, recogerlo por escrito. Ejemplo, pueden decidir suspender el pago durante los meses en los que sea imposible por el estado de alarma, reducirlo, decir, bueno, pues puedo pagar una parte, a lo mejor más adelante, cuando esté mejor, te lo puede ir compensando. Valorar cada caso, y quien mejor puede intentar buscar una solución son los progenitores, atendiendo a sus circunstancias y a sus posibilidades. Obvio que esto no va a ser siempre posible, Susana, ya sabemos que muchas veces es inviable porque no hay comunicación ninguna, o porque la comunicación es mucho peor que en cualquier otro caso, y el acuerdo es inviable. Entonces, ¿qué podemos hacer durante el estado de alarma? Bueno, la persona obligada al pago a veces nos dice: no quiero ningún problema, quiero que se me suspenda esta obligación de pago temporalmente. ¿Hay alguna vía de hacerlo? Bueno, se puede valorar la posibilidad de acudir a un procedimiento de urgencia, pero claro, este procedimiento solo lo vamos a utilizar para casos que realmente sean urgentes, y hay que valorar un poco el coste, beneficio y demora que nos va a suponer, teniendo en cuenta cuánto nos puede quedar por delante de estado de alarma y teniendo en cuenta lo que vamos a conseguir, porque probablemente las expectativas ante esta situación sea, en el mejor de los casos, si nos lo admiten a trámite, pues obtener una suspensión temporal del pago de alimentos, que a fin de hecho es lo que ya íbamos a hacer de todas, con lo cual, Susana, hay que estudiar cada caso, pero tenemos que valorar si realmente nos merece la pena utilizar un procedimiento de urgencia para este tipo de cosas, o si nos vale más ya, pues si no podemos pagar, no pagar, y esperar a arreglarlo ya posteriormente, una vez finalice el estado de alarma. Y vamos a ir a esa situación. ¿A qué nos podemos encontrar cuando finalice el estado de alarma?
Y nos podemos encontrar con dos situaciones. La primera es que efectivamente se haya producido un impago por el obligado. ¿Qué es lo que puede hacer el que tenía derecho a percibir esas pensiones de alimentos? Pues puede reclamar a través de una demanda ejecutiva, cuando se levante el estado de alarma y la suspensión de todos los procesos judiciales, y reclamar la cantidad adeudada. Ahí el obligado al pago va a tener la opción de exponer su situación en la contestación a esa demanda ejecutiva, y finalmente será el juez quien decida si tampoco en esta situación pues logramos un acuerdo. No tenemos precedentes de esta situación, con lo cual habrá que estar un poquito a las circunstancias de cada caso concreto y a cada juez en cada momento. Si las dificultades económicas del obligado al pago persisten, es decir, si aún a pesar de finalizar el estado de alarma, esa persona va a seguir teniendo dificultades porque ha perdido su trabajo, porque no va a poder recuperar sus ingresos, entonces en ese caso va a poder plantear una demanda de modificación de medidas. Aquí también insistimos en que es importante y necesario el acuerdo, pero si no fuera posible hay un procedimiento judicial específico para alcanzar esa modificación del importe de los alimentos. Muy importante va a ser en ese procedimiento judicial probar que esas dificultades económicas no fueron puntuales y se van a mantener en el tiempo. Todas estas normas que estamos comentando son especiales para el estado de alarma y están sujetas a muchos cambios. Es importante estar pendientes de cualquier modificación. Ánimo, juntos lo conseguiremos. Quedémonos en casa.